El salir, cada semana, a la misma zona. Era ya una tradición. Siempre salíamos con amigos míos o de mi hermano, pero, siempre íbamos con diferentes personas pero nunca íbamos los mismos, no había nada especial o diferente en nuestra rutina semanal, hacíamos siempre lo mismo y nunca nos cansábamos, tanta era la diversión que a nadie le importaba hacer siempre las mismas cosas. Comer emparedados, jugar soccer, contar chistes, etc. Nunca había ocurrido algo fuera de lo común a excepción de algo que al parecer, yo era el único que lo notaba, estoy hablando de una extraña presencia que no puedes ver pero sí sentir, igual que las veces en las que piensas que no hay nadie contigo pero de todas formas, sientes a otra presencia. Yo lo podía sentir, sentía que había alguien con nosotros pero por más que le buscara con la mirada no le podía encontrar. Solo había una persona a la que le había comentado esto, esa persona era mi amigo, Brian. No me sorprendió que no me creyera y me dijera que dejara de decir tonterías, pero, aunque yo mismo intentara convencer de que él tenía razón y era solo producto de mi imaginación, había algo dentro de mí que me decía que era real, que había algo con nosotros. El día en el que le conté eso, no pude evitar sacarme de la cabeza la idea de que había alguien con nosotros. Sin embargo, Brian, que estaba jugando con los demás, mientras yo terminaba de comer, le podía ver un poco asustado. Sus ojos miraban de lado a lado, no se podía concentrar en el juego, entonces me decidí y me dirigí hacia él y le pregunté si le ocurría algo, obviamente como lo supuse no me contestó, me dijo que no ocurría nada y siguió jugando, de camino a casa le noté pálido y un poco en shock, me sorprendió que nadie más notara su estado, porque a simple vista se le podía notar algo de angustia y su voz le temblaba un poco, cuando llegamos a su casa, le pregunté con voz firme que me contara, me prometió contármelo algún día. Pero, eso no ocurrió. Brian se suicidó 2 semanas después de faltar a la escuela y no salir de su casa, su madre se vio bastante afectada y hasta se podría decir que pudo haberse suicidado también de la tristeza de ver a su hijo muerto. Esa fue la noticia que me llegó esa misma tarde de su muerte, supuestamente se había encontrado su cuerpo en el baño de su casa, la autopsia dice que murió de un paro cardíaco causado por pastillas suicidas, el veneno era para matar ratas. Tenía marcas en el cuello, los forenses creyeron que Brian se había intentado suicidar al principio atándose con la manguera del baño, pero al ver que no tenía el valor suficiente para hacerlo decidió hacerlo de manera rápida y eficaz, yo no quería creer la triste verdad que debería admitir más adelante. Al ir a su funeral, su madre me entregó algunas pertenencias de Brian, entre ellas su Game Boy, su caja de cartas de colección. Coloqué la Game Boy y las cajas delicadamente en mi mochila, y me fui a casa. Al llegar, revisé la Game Boy de Brian, no había ninguna partida guardada, pero, fue diferente con la caja, aparte de las cartas se encontraban unas fotos y una nota, no puede ser. Un poco sorprendido agarré las fotos y las revisé una por una, quedé en shock al ver la fecha en la que se habían tomado las fotos, las habían tomado el mismo día en el que habíamos visto por última vez a Brian con vida, las fotos mostraban lo mismo, la vieja casa cuya puerta utilizábamos como cancha de fútbol, las fotos habían sido tomadas a la ventana del piso superior, eran 6 o 7 fotos, pero la última fue la que reveló la causa de la muerte de Brian, en la última foto, en la ventana, se observaba un hombre de baja estatura, decrépito, en un estado obviamente malo, se podían notar varias arrugas. Me quedé mirando la foto por unos segundos antes de leer la carta que me había dejado, después de leerla lo pude entender todo, el causante de la muerte de Brian fue el hombre de la ventana, me di cuenta en ese entonces, que el espejo del baño de la casa de Brian estaba roto, Brian tenía marcas en el cuello, se me cruzó por la mente de analizar de nuevo la carta. En la carta decía que el hombre se le acercaba cada vez que lo veía en el espejo, tal vez Brian lo rompió al ver al hombre ahí, también en la carta decía que el hombre le habló, le dijo que él tomaría su lugar, ahora lo entiendo, el hombre mató a Brian ahorcándolo pero antes de lograrlo Brian del susto tuvo un ataque al corazón, su madre lo había dicho, es verdad, ella nos lo había dicho, Brian solía tener problemas en el corazón y los pulmones. Eso debió ser. Pero, espera un segundo. El hombre lo mató para que tomara su lugar, Brian ya sabía de eso, él debió dejarme esto a propósito sabiendo que después de morir yo leería la carta.
Tal vez Brian quiera que yo tome su lugar después de él, por eso me dejo todo esto. Mientras escribo esto y lo guardo en la misma caja en la que Brian lo hizo, la dejaré a alguien que estuvo con nosotros ese día. Carlos, estoy seguro de que tú serás quien tome mi lugar después de mí y de Brian. Ahora miro al espejo y ahí lo veo. Ahí estás, Brian, mi buen amigo. Espera un momento, que no será fácil destapar una lata de veneno para ratas.